Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la mañana. Al principio de este espacio le informé sobre el enfrentamiento que hay en la Cámara de Diputados, en estos parlamentos abiertos entre la Comisión Federal de Electricidad y el sector privado del país. La participación de Carlos Salazar, le decía, en estos foros, pues fue bastante tajante con respecto a lo que pues se quiere evidenciar la CFE en cuestión de el pago que hacen las empresas a la CFE por la energía eléctrica. Vamos a analizar más de este tema, hasta cuándo se van a extender estos parlamentos abiertos y cuándo se va a votar eventualmente esta iniciativa. Vamos a platicar con Rubén Moreira, el expresidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Diputado, muy buenos días. Muy buenos días a usted y a sus televidentes. Muchas gracias por la llamada. ¿Cómo van estos foros, este parlamento abierto? Hemos visto allá a los funcionarios de la CFE enfrentarse pues frontalmente contra los directivos, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cuándo terminarán estos foros y cuándo se prevé que se envíe finalmente ya una iniciativa acordada entre los grupos políticos en la Cámara de Diputados? Bueno, mire, empezaré por decirle que son foros de tres tipos. Los que son en la Junta de Coordinación Política, los que son en el canal del Congreso, que conduce Javier Solórzano, y los que son en las comisiones de puntos constitucionales, energía y medio ambiente. Obviamente que centran más la atención los que son en la Junta de Coordinación Política, aunque se da la misma difusión a todos. Estos foros estaba planteado que terminaran a mitad del mes de febrero. Sin embargo, es probable que se agreguen 1 o 2 semanas más para escuchar a gobernadores, a comunicadores, líderes de opinión, expertos, analistas que están en los medios de comunicación, para que se escuche también, si ellos desean ir, obviamente, a la Cámara, a los grandes productores de energía o a los grandes consumidores, entre ellos a los de autoconsumo. Esto para hacer más rica el debate. Y después de eso, nosotros en el PRI, la dirigencia nacional, nos ha pedido de que en su caso, y reseño esto, en su caso, el debate sea pasando las elecciones de este año. Eso es lo que ha comentado también el presidente del PRI, que no se van a votar, o por lo menos ustedes no tienen la intención de votar esta iniciativa de reforma antes de que ocurran estas elecciones en 6 estados de la República. ¿Eso se mantiene? Porque yo también he escuchado legisladores de Morena o del PT que quieren que salga en este primer periodo ordinario de sesiones. ¿Eso es imposible para su punto de vista en el PRI? Mire, yo lo que he escuchado de Morena es que ellos han dicho que se inicie la ruta legislativa para que una iniciativa se vote o se lleve al Pleno. Hay muchos procesos anteriores o muchas acciones, entre ellas que las comisiones lleguen a un dictamen. Es un tema complejo, a mi juicio, porque se está planteando un tema constitucional que tiene efectos en normas secundarias. Entonces, creo yo que es muy importante también ya ir viendo esa parte de tal manera de que en su caso se discuta. El embajador de los Estados Unidos en México ya fue al Congreso a revisar parte de lo que se está debatiendo ahí, me imagino, participar también de estas discusiones. Estados Unidos, ahora que fue la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos a México, también estuvo ahí presente el embajador Ken Salazar, pues manifestaron que no están completamente de acuerdo con lo que se envió por parte del presidente López Obrador, sobre todo en lo que tiene que ver con la transición energética hacia las energías limpias. ¿Qué opina de estos, diputado, de la visita del embajador y lo que pues ha demostrado Estados Unidos, la postura que tiene con respecto a la reforma? Mire, ayer estuvo el señor embajador en la Cámara, y a las personas que visitó fue uno de ellos fui yo. Soy presidente de la Junta de Coordinación Política. Y la plática no profundizó en ese tema ni en ningún otro tema. Fue un tema general. Incluso hablamos de la historia de nuestros países, hablamos del intercambio cultural, fue muy general, y eso tengo que ponerlo sobre la mesa. Yo la entendí más bien
como una visita de cortesía política a la Cámara de Diputados, como lo hacen otros embajadores. Entonces, eso lo pongo ahí. Ahora, el PRI está por una transición energética. También hay que aclarar, la iniciativa dedica párrafos a la transición energética. El tema es si estamos de acuerdo con ese proceso o queremos otro proceso. Pero sí hay que poner también eso sobre la mesa, porque si no hay un debate un poquito distinto. Por eso también nosotros pedimos que se incluyera la Comisión de Medio Ambiente y que hubiera ponentes que estuvieran en el tema de medio ambiente. Yo le adelanto algo. Yo creo que es importante, si en ese caso se llegara a discutir la reforma, y quiero ser muy puntual, porque yo no quiero dar nada por sentado, pues que la transición energética, que ahora no está en la Constitución, eso también hay que ponerlo, pues se hiciera un proceso, se pusiera cuál va a ser el proceso para llegar a ella. Proceso que debe incluir, pues, resarcir a aquellos sectores que van a dejar de producir energía y van a perder. Y también poner sobre la mesa cuál es la mala contribución que hace México a la contaminación del mundo, que apenas es del 1%, porque nosotros vemos embajadores, opinólogos en otras partes del mundo que dicen, bueno, es que México tiene que mejorar sus emisiones. Estamos de acuerdo. Pero México solamente contribuye con 1%. Nosotros tenemos solamente 2 carboeléctricas funcionando, cuando hay países que tienen 200 y cerca de 1000. ¿Qué parte de la iniciativa de reforma, muy brevemente, diputado, está dispuesto a aceptar el PRI y cuál no? ¿Qué no están dispuestos a aceptar de lo que se planteó por parte del presidente López Obrador? Mire, nosotros no hemos discutido internamente eso. Nosotros somos los promotores de estos foros. Si el PRI no hubiera tomado la determinación de pedir el análisis, no estaríamos en estos foros. No hubiéramos escuchado, por ejemplo, 2 cosas que le digo rápido. A pregunta mía, uno de los representantes empresariales aceptó que debería haber reformas secundarias para evitar malas prácticas que hoy existen. Le pongo otro ejemplo. A pregunta de alguno de los ponentes que estuvo ahí, miembros del sector oficial han dicho, y eso ha salido públicamente, de que se puede haber modificaciones a esa iniciativa. Nosotros pensamos que primero se debate, se analiza y luego se vota, y no viceversa, de decir sí o no antes de analizar cualquier iniciativa, no solamente esta. ¿Qué va a pasar con los foros? Ya nos decía que pues se trata ahí de que los especialistas, los empresarios, por supuesto, los expertos de este tema vayan y debatan sobre lo que ya está propuesto por el presidente López Obrador, pero hemos visto mucha polarización. Ya veíamos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial prácticamente diciéndole a la CFE que la información que presentan es equivocada y es errónea, y también los funcionarios de la CFE pues estigmatizando a marcas o a empresas como el caso de Oxxo y de algunas otras. ¿Esta polarización sirve finalmente para lo que se va a debatir o discutir para que se lleve a pleno y se vote esta iniciativa? Va a servir en la medida de que en algún momento del proceso legislativo veamos quién tiene la razón. Es decir, que se demuestre materialmente qué está sucediendo. Mire, es claro que no se trata en algunos casos de temas ilegales, porque hay normas que garantizan, protegen o permiten tales determinaciones. Por ejemplo, un cobro diferenciado. El tema es que si eso que nació como un estímulo, eso es lo que yo pienso, sí, se debe de mantener o no se debe mantener. Entonces, pues es cierto que al calor de la discusión se dicen muchas cosas, pero al paso de los días van quedando pues temas
más claros, más objetivos. Ujú. Pues vamos a seguir muy pendientes de los parlamentos abiertos. Nos decía que se supone que terminaban en febrero, pero probablemente se van a ampliar otras 2 semanas. Vamos a estar pendientes y en comunicación Pero si nos sí permite. terminarían, perdón, Sí, en febrero, ¿eh? en febrero, sí terminan Iban a terminar oficialmente. Iban a terminar a la mitad y seguramente terminarán cerca del final de febrero. Bueno, estaremos entonces al pendiente de los resultados de estos foros. Gracias, diputado, y buenos días. Le agradezco. Hasta luego, es Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas allá en la Cámara Baja.